Vamos a continuar con el ejercicio que veníamos realizando, el de los electrodomésticos. Hasta el momento tenemos desarrollado la clase electrodoméstico y la clase lavadora. Nos quedó faltando desarrollar la clase televisión y realizar ya el método main que se encargará pues de ejecutar pues todas esas clases. Sí, hay que bajar ahorita por la pizza. Sale más barato. No pues que a 2 por 6.000. O sea que nada parecido a lo que trajo la señora ayer. Es la misma. A uno lo caliente y eso se pone un poquito chiquito. Por lo mismo. Así como con las empanadas. Cuando me pensó, Antonio, acabaste con la empanada. Eso, entonces mientras carga el proyecto, Sí, pues, ¿por qué tenés eso tan lento, pues? no sé, no quiere Es trabajar. un virus ahí, tenés ese procesador al 100. Listo, entonces nosotros teníamos electrodoméstico. En el electrodoméstico pues teníamos nuestra clase, habíamos definido estos atributos, creamos el set y el get para cada uno de los atributos. Vimos que en el set, por ejemplo, de color, no solamente asignamos el atributo, no solamente le asignamos el valor al atributo, sino que también hacíamos una conversión, convertíamos a minúscula el valor que llegaba y luego llamábamos para que me comprobara el valor, llamaba un método. Lo mismo con consumo energético. Peso. Bueno, esto del diccionario lo vimos al final. Yo lo dañé. Ay, no guardé. Pues yo borro este diccionario, que esto fue lo que vimos al final, que... Dañé el if acá. Bueno, va a ser un momentico el... Ah, no, acá está. Ah, sí, acá está el switch. Listo, entonces tenemos los dos métodos. Teníamos entonces teníamos tres constructores. Constructor vacío, uno que recibía 2 parámetros y uno que recibía todos los parámetros. Un método privado que no devuelve nada y que recibía una letra y me validaba si esa letra ya existía. También el comprobar color, que era el mismo método de arriba. Y hicimos un método que se llama precio final, ¿cierto? Dijimos que ese método lo iba a poder sobreescribir el papá, que iba a poder hacer, que los hijos iban a poder hacer polimorfismo. Entonces, que para poder hacer polimorfismo teníamos que ponerle virtual, ¿cierto? Y hicimos el algoritmo dentro del método. Una vez terminamos este electrodoméstico, pasamos a lavadora. Construimos la clase lavadora. Lavadora le dijimos que extendiera de electrodoméstico. Le creamos un atributo de masa lavadora que es carga. Le creamos el set y el get a carga. Creamos los tres constructores.
y que cuando llamaran el constructor de lavadora, por ejemplo, con dos parámetros, él le iba a mandar al constructor del papá, ¿cierto? ¿Cuál papá? Electrodoméstico, le iba a mandar esos dos parámetros. Y lo mismo con el constructor que recibía todo. Acá, ¿qué nos faltó? Bueno, acá construíamos el método precio final. Este es el polimorfismo del papá. Y este polimorfismo lo que hacía era, consultaba lo que el papá hacía, y una vez el papá calculara el valor, yo ya le asignaba otro pedacito de valor calculando la carga. Para que haya polimorfismo tengo que tener dos cosas. El método del papá tiene que estar virtual. Y el método en el hijo tiene que tener algo que se llama override. ¿Listo? Para que le diga que lo va a sobreescribir. Entonces el papá tiene que ser virtual. El método del hijo se llama tal cual como el papá. Y tiene que tener esa palabrita de override para que diga que lo va a sobreescribir. ¿Sí? No, el papá tiene un método que llama precio final. Le pusimos virtual para que pudiera hacer el polimorfismo. Entonces el hijo, al heredar, el hijo puede llamar cualquier método o atributo del papá. Y para poder llamarlo lo utilizamos base, ¿cierto? Para llamarlo. Pero como el hijo quiere sobreescribir, quiere hacer polimorfismo de un método del papá, entonces para hacer polimorfismo tiene que utilizar la palabra override. Entonces, public override, void, precio final. Y acá adentro hacemos lo que quiera. En este caso, ¿qué va a hacer este método? Llama al papá para que el papá calcule. O sea, el papá viene, calcula esto. Apenas ya tiene un precio base el papá, el hijo le aumenta a ese precio base un valor, dependiendo la carga. Entonces vamos a hacer el otro que nos piden, que es el televisor. Otra clase. Entonces venimos al proyecto, clic derecho, agregar, clase. Televisión. ¿Televisión o televisor? Televisión o televisor, pongámosle televisor. Listo. Le ponemos public. Recuerden que si yo no le pongo public, el modificador de acceso es ¿qué? Privado. Si yo no le pongo public, el modificador de acceso es Protegido. ¿cuáles vieron ahí en el documento? Internal. Si yo no le pongo público, le dice internal, ¿cierto? Y acuerden que el internal no puede ser accedido en otros paquetes, solamente dentro de este paquete. Si yo le pongo público. Listo. ¿Qué me dice este señor? Entonces me dice, vean, hereda de la clase electrodoméstico. Entonces, televisor, dos puntos, electrodoméstico, ¿cierto? Ahí ya con eso realizamos la herencia. Ya entonces, televisor va a poder acceder, va a poder utilizar cualquiera de los atributos públicos o protegidos de el papá. Utilizar los atributos o métodos públicos o protegidos del papá, ningún privado. Con esos dos puntos. Con esos dos puntos hacemos la herencia. Con estos dos puntos hacemos la herencia. En otro lenguaje es con stens. Se pone la palabra sten así acá. Stens. Pero acá en Sichar es con dos puntos. ¿Ves? Luego me dice, contará con un atributo que se llama resolución en pulgadas, sintonizador y TDT. Además de los atributos heredados, entonces va a tener resolución. Entonces vamos a crear una resolución que es en pulgadas, entonces será un doble, un float. Entonces creamos un atributo privado, doble, resolución. Creamos otro atributo que se llama sintonizador TDT. Bueno, ese es TDT solamente, entonces creamos private, eso es un booleano. Ahí le están diciendo. TDT.
Listo. Hágale en el set y el get a esos dos. Hágale en el set y el get a esos dos atributos. Es igual a que a true. No, todavía no se llama. Como dicen en los como dicen en los tutoriales. Pausen el video, hágale el set y el get y vuelven, por favor. Entonces llegamos y decimos aquí. Sí, sí, pero Set y get, creen en set y get a los dos. Hay que retorno. Los dos, uno los dos. Sí, a los dos. Set y get a los dos. Pero no, o sea, cuando usted hace el get no hace retorno. Sí, el normal, el set y el get normal, a los dos. Listo, entonces el set y el get sería más o menos como esto. Listo, entonces los set y los get les debería quedar algo así como esto. Resolución tiene su get que retorna, tiene su set que le asigna el valor y TDT igual. Ahí en el set, esa resolución no tiene que ver con nosotros llamamos el arriba, cuando poner el mayúscula, digamos. No, recuerden que estos son los atributos. No, me refiero abajo. Y acá yo lo llamo como a mí me dé la gana, Pero ¿cierto? la gente lo está llamando. Acuérdense que acá es como se llama el atributo. Y este es como le va a poner al set, que normalmente es como el atributo, pero con la primera mayúscula. Pero como TT, pues yo lo quise poner así porque me dio la gana. Pero usted había puesto TDT así, ¿cierto? Pero se ve feito. No, acá se acuerde que es el atributo. O sea, dentro del get le retorna el atributo y el set le asigna al atributo. Siempre alteran ese el atributo. Listo, mientras tanto, entonces él me pide que debe implementar 3 constructores, uno por defecto, uno con precio y peso y uno constructor con resolución, sintonizador y el resto de los atributos. Entonces hagan los 3 constructores. Uno por defecto, uno con 2 atributos
y que se lo mande también al papá, y uno con todos los atributos más sin resolución más TDT. Ah. Ya Jason que no volver. Dale, no vino. De un constructor por defecto sería public televisor. Listo. Así sería el constructor por defecto, no tiene nada. Constructor que reciba dos parámetros sería public televisor y recibe los dos parámetros, recibe tanto precio y peso. Entonces recibe doble precio y float peso. Y se los tengo que mandar al papá. ¿Cómo me los mando? Entonces acá afuera pase y le digo, le va a mandar el precio y el peso. ¿En qué orden se lo debe mandar acá? Este orden tiene que ser el orden en que lo recibe el papá. Entonces, por ejemplo, el constructor de 2 recibe, bueno, es float doble, perdón. Entonces, precio y peso. Entonces, en este orden, precio y peso, es que lo tengo que mandar acá. Precio es float y peso es doble. Entonces le mando precio y peso. Si yo mando acá primero peso y luego precio, ahí ya los troqué. Entonces en peso me va a guardar, en precio me va a guardar peso y en peso me va a guardar precio. Entonces recuerden que siempre tiene que ser el orden. Y el otro sería televisor. Entonces va a tener precio, color, consumo y peso. Color, consumo y aparte de eso tengo que mandarle resolución y TDT. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mandarle al papá los que son del papá. Entonces, ¿cuáles son los del papá? Precio, color, Entonces, precio, color, consumo y peso. Y los del hijo, ¿qué tengo que hacer con los del hijo? Se los tengo que asignar a los atributos, ¿cierto? Los del papá para el papá y los del hijo, entonces yo ya vengo y digo dis.resolución es igual a resolución. Dis.tdt es igual a tdt. Listo, y ahí ya tendríamos nuestros tres constructores. Uno por defecto, uno que recibe dos atributos y esos dos mismos se los manda al papá, y uno que recibe todos los atributos del papá más los dos del hijo, que sería resolución y TDT. Al papá le manda los del papá, que es precio, color, consumo y peso, y al hijo se los asigna
a los atributos como tal. ¿Qué más me dice? Que debo sobreescribir precio final. Entonces, ¿cómo hago para sobreescribir precio final? Primero tengo que estar heredando, ¿cierto? Ya estoy heredando. Una vez herede, entonces yo veo cómo está el papá. Y el papá es un método public void precio final. Entonces, tal cual como lo tiene el papá, lo construyo yo. Public void precio final. Pero, como lo tengo que sobreescribir, le tengo que indicar que lo estoy sobreescribiendo, le pongo el override. ¿Ves? Vea que antes de yo ponerle el override, si me paro encima, él me dice pues me da la recomendación, me está diciendo, oculta el miembro heredado. Para hacer que el miembro actual invalide esta implementación, agregue la palabra clave override, si no, agregue la palabra clave new. O sea, hay que hacer nuevo. Entonces nosotros le decimos que lo va a sobreescribir. ¿Listo? Y acá adentro entonces vamos a hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Vea, si tiene la resolución mayor a 40 pulgadas, se incrementa el precio en un 30%. Ah, fue madre, ya me metieron porcentaje, no, ya morí, no, ya, vamos a comer mejor, no. Si tiene un sintonizador TDT incorporado, y si tiene un sintonizador TDT incorporado, aumentará a 50 pesos. Recuerde que las condiciones que hemos visto en la clase de electrodoméstico también deben afectar el precio. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para calcular el precio? Antes del if. Llamar el precio del papá. Porque el papá es el que me da el precio base. Vea, el papá es el que me inicia el precio base. Según el consumo energético y según el peso. El papá ya me da un precio base. Entonces yo le digo, papá, base, punto. Precio final, le digo, papá, calcúlame el precio base. Eso. Ya que el papá me calcula el precio base, entonces ahí el hijo ya va a entrar a hacer su cálculo de ese precio final, de ese precio base. Entonces ahí sí ya entramos con el if, con el condicional. Si tiene una resolución mayor a 40 pulgadas, entonces si this.resolución es mayor o igual a 40, ¿cierto? ¿Qué me dice? Se incrementará el precio un 30%. ¿Cómo hago para incrementar el precio un 30%? 0.3 más el precio actual. Exacto, ¿cierto? Es un aumento. Le vamos a hacer un aumento. Entonces, this.precio base, ¿por qué en mayúscula? Porque es la de la... Exacto, porque este es el set. Cuando yo lo voy a igualar, este es el set. Entonces acá le dije, ve, a este atributo set le va a llevar ¿qué? Lo que tiene precio base, ¿ahí qué hice? Ahí capturé lo que tenía el precio base. Y capturar es el get, ¿cierto? Entonces acá acabé de hacer el get. Entonces acá estoy haciendo el set para asignarle y acá estoy cogiendo el get. Lo multiplico por 0.3. Y lo tengo que multiplicar y le tengo que sumar Precio base. Entonces estoy diciendo, a precio base, llévele lo que tiene precio base más el 30% de ese precio base. ¿Por qué me está sacando error? Porque ya cuando estoy haciendo esa operación tan grande, por el 0.3, como ya se me está convirtiendo en una operación tan grande, ese precio base me dice, no, venga, como ya puede ser un valor más grande, entonces no traje con float, sino que trabajelo con doble. Entonces todo lo electrodoméstico que tiene
precio base como float lo tenemos que cambiar como doble, que solamente serían eso, bueno, y acá. Entonces lo cambiamos en el atributo, en el set y en los constructores donde lo recibe. Y ya. Entonces tenemos que ir a cambiarlo donde más, a lavadora. En lavadora la cambiamos acá donde lo recibe. Y ya. Entonces en televisor, si yo ya vengo a que ya me dejó de sacar el error. ¿Por qué? Porque ya está doble, entonces como va a ser una operación que se convierte, puede tener muchos decimales, entonces mejor me dice, no, venga, trae con doble. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la operación que hicimos? El precio base que calculó el papá, llévele ese precio base más el 30% del precio base. Y esto se lo asigna al precio base, al set. Pero también me dicen, y si tienen TDT incorporado, aumenta 50 pesos. ¿Cómo sé yo que tiene? Sí, otro i. ¿Por qué otro i? Porque esto es resolución y ya acá voy a preguntar por TDT. Entonces, como recuerden que cuando yo voy a preguntar por otra variable, ya no lo concateno con el otro if, sino que es un if nuevo, porque es otra variable. Entonces, si this TDT es true, ¿cierto? Yo puedo poner igual a true o lo dejo así. Recuerden que el if espera un true. Si esto es true, ¿qué va a hacer? Es como si yo pusiera esto así, true. Si yo pongo esto así, true, el de una va a entrar a ese if. Entonces, si yo pongo this.tdt, si esto es true, ¿qué va a hacer? Entra acá. Pero, bueno, que yo no me confundo así, entonces póngalo así. Si es igual idéntico a true, entonces entra acá. ¿Y qué vamos a hacer? Precio base más igual 50. Acá también hubiéramos podido hacer lo mismo. Borramos esto y acá ponemos más igual. This precio base, llévele. This precio base más el 30%. Igual acá. This precio base, llévele. This precio base más 50. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Yo las dejo por las dos para que después no lloren. No, es que no, esa no. Es que me la cambiaron. Es que si ves, no, ese profesor no me que. Eso no afecta nada al momento del tiempo de ejecución de ocupado. Sí, claro, es mucho más corta esta. Suba un momentico en el constructor que está completo. Listo, y así quedaría ya nuestra clase televisor. Queda con los atributos, el set y el get de los atributos, los tres constructores y el método que sobrescribe al papá, donde vamos a calcular el precio base.
¿Listo? Entonces, ya que tenemos nuestras clases construidas, ahora sí vamos a ir al método main y vamos a construir nuestro algoritmo. Apenas. Eso lo estamos construyendo. Ajá, que ya acabas. Qué pena con vos. El man está volando, no me vean. Pero llegó y tarde y todo, no, yo que va a llegar tan temprano, qué pereza. Tenemos para el programa. No quedó lo del diccionario y lo borraste, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos nuestras 3 clases. Vamos a ir a Program, donde está nuestro método estático, que es por el cual inicia la aplicación. Entonces, ¿qué me está diciendo ya acá? Crear un ciclo que pida 10 electrodomésticos. Debes permitir que los usuarios cojan ahí serían las dos opciones para crear los objetos, lavadora o televisión. Por cada iteración del ciclo, crea un objeto de las clases anteriores con los valores que desees. Para cada uno de los objetos, ejecuta el método precio final para calcularlo. Deberás mostrar el precio acumulado de cada clase, es decir, el precio de todos los televisores y el precio de todas las lavadoras. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, acá vamos a ver un nuevo concepto que es, digamos, muy parecido a los vectores, pero es mucho mejor que un vector. ¿Por qué? Porque sabemos que un vector le tengo que definir el tamaño. Siempre que yo haya creado un vector, le tengo que decir hasta qué tamaño va a tener. Nosotros vamos a crear algo que llaman las listas. Las listas hagan de cuenta un vector, tal cual un vector, solamente que yo no defino un tamaño. O sea, las listas son dinámicas, yo le puedo meter cualquier cantidad de valores a las listas. ¿Listo? Y cuando yo vaya a crear la lista, entonces la voy a crear dependiendo un tipo. Entonces yo le digo, voy a crear una lista de tipo. Recuerden que cuando yo creo un objeto, ya sea cualquier objeto, ese objeto me convierte en un tipo de dato. Entonces yo puedo decir, esta lista va a guardar televisor. Lista televisor igual a new lista televisor. De esta forma nosotros creamos una lista. Entonces hagan de cuenta que de esta forma creamos un vector. O sea, donde va en este vector vamos a poder almacenar muchos objetos de tipo televisor. O sea, vamos a poder almacenar solamente televisores. Si yo quiero una de lavadoras, list, el tipo de dato que voy a almacenar, en este caso, ¿qué tipo de dato sería? Lavadora. Recuerden que un objeto se convierte en un tipo de dato. Que yo quiero un string, entonces ponga string. Que yo quiero almacenar enteros, entonces ponga entero, ¿cierto? Yo pongo el tipo de dato que quiero almacenar. En nuestro caso vamos a poner lavadora.
lista lavadora igual a new lista lavadora. Y ya con eso creé dos vectores dinámicos, dos listas que van a permitir almacenar muchos televisores y muchas lavadoras. Eso es algo muy parecido a los diccionarios. Antes que los diccionarios me dejan almacenar dos cosas. La lista solamente me deja almacenar un valor. En ese caso sería o un televisor o una lavadora. Un objeto de televisor o un objeto de lavadora. Entonces vea que la lista se la puedo utilizar porque tengo importado, tengo usado esta librería. ¿Listo? Entonces me dice que 10. Vamos a hacer entonces, no, vamos a hacer un while para que me pida cualquier número de listas. Entonces vamos a crear un string que se llame continuar y la inicializamos en sí. Entonces hacemos un while. Entonces, mientras continuar sea igual a sí, entonces él va a entrar y al final vamos a pedirle que si desea continuar. Entonces al final le decimos, venga, console.writeLine, no, write solito para que no me haga salto de línea, y le preguntamos, desea continuar. Sí, no. Y luego entonces tenemos que almacenar en variable lo que el usuario ingrese. Entonces continuar es igual a console.readline. Eso. Entonces creamos nuestras listas para almacenar los objetos. Ahorita vemos por qué los vamos a almacenar. Y creamos nuestra estructura de control que nos va a pedir ¿cierto? ¿Qué es lo primero que tenemos que pedir? Ah, bueno, lo podemos convertir en minúscula, le decimos to lower. Entonces, lo convertimos en minúscula para que siempre, lo pueden convertir acá en minúscula o lo pueden convertir acá en minúscula, donde ustedes quieran. Cualquiera de las dos formas. Acá apenas lo pida o acá cuando lo haya comparar. Cualquiera de los dos lo puede convertir a tu logo. O lo convierte 2 veces en tu logo si usted es muy desconfiado, pues. Me falta el Manuel desconfiado. Ay, Manuel sí, no. Ah, ¿cómo está Manuel? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que pedir? No es que además que llegó, vio esta Coca-Cola de perro ahí y se puso serio. Le montaron competencia. Le pusieron competencia. No, pero ese es anónimo, Manuel, ese es anónimo. No sé quién me lo puso ahí. No se sabe. No, pretendiente. Eso es bueno, eso es bueno. Les gusta el colágeno. ¿Qué debemos poner acá? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Decir el número del usuario y las veces que va. ¿No? Exacto, el tipo. Entonces, ¿qué quiere crear? ¿Quiere crear un televisor o quiere crear una lavadora? Entonces, le decimos console.write. Entonces, desea un televisor o una lavadora.
Entonces capturemos. Ah, no tengo ninguna variable que va a capturar, entonces creémosla acá. String tipo es igual a console punto read y comportámosla en minúscula. La convertimos en minúscula por si de pronto pues se le fue algo en mayúscula. Entonces ahí ya hago, entonces, listo. Acá hay una información que yo le debo pedir al usuario, que en general ya sea lavadora o ya sea televisor, ¿cierto? Si es televisor le pido algo en específico, si es lavadora le pido otra cosa en específico, pero ya hay una información que le debo pedir, ¿como cuál? La que tiene electrodoméstico, o sea, yo por defecto le voy a pedir el precio, el color, no, el precio no porque el precio lo calculo. Le pido el precio, No, el color, perdón, le pido el color, el consumo y el peso. El peso, bueno, el peso es por defecto 5 y no tiene nada. Para no irme en bobo, ¿sí? Me miras y me embobaste. Listo. Entonces le vamos a pedir. Entonces console punto console.write ingrese el color. Listo, creamos una variable que llame color console.writeLine. No, pero primero vamos a pedir la información general. O sea, ya sea televisor o ya sea lavadora, le tengo que pedir el color, el consumo y el peso. Ya después abajo, si es lavadora, entonces le pedimos lo otro y creamos el objeto de lavadora. Si no, le pedimos lo otro y creamos el objeto. Listo. Te ingrese el color, ingrese el consumo, listo. ¿Cómo convierto esto a char? ¿Cierto? Le hago un convert punto to char. Bueno, vamos a volver esto. Vamos a ponerle esto un poquito más de orientación a objetos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo estoy pidiendo la información? ¿Qué pasa cuando yo estoy pidiendo la información? En algún momento esto puede sacar error, esto puede sacar error y esto puede sacar error. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Lo meto dentro de un try catch. Pero ¿qué va a pasar con el try catch? De que si equivocan alguno, ya se sale, ¿cierto? Y no me va a continuar con ninguno. Yo quiero que me pida la información en otro método y hasta que no me termine de pedir, hasta que no me termine de entregar esa información, no me la devuelva. ¿Cómo así? Entonces voy a crear por acá un método, acá abajo, lo voy a llamar public, voy a llamarlo public, Pero eso es fuera del main chat. sí, public bar, no, public, ¿cómo es bar? No. ¿Cómo es ese tipo de datos genéricos? Espera que me fue la paloma. Mm, public bar.
No, no es. Bueno, lo que yo quiero hacer es un método, pero no se me fue en estos momentos. Pero entonces no es con público, es con Basol. No, es un método que se encarga de pedir la información. Acá tengo que poner un tipo de dato genérico porque puede que pida un entero, puede que pida un string, puede que pida un booleano. Entonces, pero me fue. Pero ahorita lo hacemos entonces. Por el momento, entonces vamos a agregarle a esto un tree catch. Ponemos un tree, un catch. Y le decimos al usuario que si de pronto entró al catch, ¿cierto? De pronto entró al catch, entonces hacemos un console punto writeLine informándole que ingresó algo mal. Se ingresó algo malo, intenta de nuevo, ¿cierto? Entonces, él llega, comienza a pedir la información. Llega, comienza a pedir la información. Si en alguno de estos falla, salta acá, le dice que se ingresó algo malo, intenta de nuevo y pasa acá deseas continuar, si no, y vuelve a subir al while, ¿cierto? Le damos su tree catch. Y si dice que no, no encuentra un break. No, si él dice que no, a la variable continuar le lleva no, cuando sube acá valida, continuar es igual a C, como puso que no, entonces se sale el while. Entonces ingresa el color, ingresa el consumo, ingrese el peso, convert.toDoble, entonces como él me va a volver él me va a entrar un doble, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Convertirlo, ¿cierto? Porque acuerden que siempre va a entrar un console real line, siempre me va a entrar un string. Listo. Entonces, una vez ya pida esto, ahora sí ya viene un condicional y voy a preguntar, venga, si el tipo es igual a lavadora, ¿qué tengo que hacer? Aparte de pedirle todo esto, ¿qué más pide lavadora? Pide carga. Entonces tengo que pedir carga. Entonces le digo, venga, ingréseme la carga de la lavadora. Bueno, esto no es writeLine para que no me haga ese salto de línea y no write. Ingrese la carga de la lavadora. Es doble, ¿cierto? La carga de la lavadora, 5 kilos, 10 kilos. Es entero. Es entero. Entonces carga es igual a convert.toIn, vale 32. Y ponemos console.readline. Listo. Ya pedí la información general, color, consumo, peso y la carga. ¿Qué sigue? Ya, si no es lavadora, es televisor. Pero ya que tengo que hacer con la lavadora, o sea, ya pregunté y ya sé que es una lavadora. Ya pedí esta información y ya pedí la carga. ¿Qué sigue? Ya tengo la información. ¿Se la tengo que mandar a quién?
a lavadora. Yo no toco ya el papá para nada. ¿Por qué? Porque el papá ya las está heredando las hijas. Entonces yo puedo venir acá y vamos a instanciar lavadora. Te vamos a crear un objeto de lavadora. Entonces lavadora es igual a new lavadora. ¿Qué constructor estoy llamando acá? No, pero ¿qué constructor? El vacío. El vacío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le estoy mandando datos por acá. Si yo vengo y le digo, venga, le voy a mandar por acá el... Ah, bueno, pero venga, nosotros... Bueno. Si yo le quiero mandar todos los parámetros por acá, ¿qué constructor va a llamar? El que recibe todos los parámetros, ¿cierto? El último. En este caso lo vamos a dejar vacío. Si yo lo dejo vacío, ¿por dónde le tengo que mandar los parámetros? Por el set, ¿cierto? Entonces yo pongo lavadora punto peso, bueno, color es igual a color. ¿Por qué pude llamar yo acá color si en lavadora yo no tengo ningún atributo de color? ¿Por qué? Porque estoy heredando. Si yo le quito la herencia a lavadora, por una llave, si yo le quito la herencia a lavadora, acá yo no voy a poder utilizar color. ¿Porque color de quién es? De electrodoméstico, del papá. Y yo no estoy instanciando el papá, yo estoy instanciando el lavadora, porque yo necesito una lavadora, yo no necesito un electrodoméstico, yo necesito una lavadora en específico. Entonces por eso es que heredamos. Entonces ya acá, aquí ya puedo utilizar los métodos del papá. ¿Qué estoy haciendo acá? El set, ¿cierto? Entonces pongo lavadora punto consumo energético es igual a consumo. Lavadora punto peso es igual a peso. Y lavadora punto carga es igual a carga. ¿Qué hice ahí? Instancié, creé un objeto de lavadora, lo llené con la información que lo tenía que llenar y ya que me queda. Tengo que almacenar este objeto. Como yo ya creé el objeto, lo tengo que almacenar en el array list. ¿Cómo almaceno este objeto en el array list? Entonces sería lista lavadora punto add y guárdeme este objeto que acabé de crear. Entonces yo pido siempre primero la información. Una vez haya pedido toda la información, creo el objeto, lleno ese objeto con la información que pedí y cuando yo ya tenga este objeto lleno, se lo añado a la lista. A esta lista que creamos acá arriba se lo añadí. ¿Y cómo se lo añado? ¿Cómo añado valores? Con un método que se llama add. Les pongo la lista lavadoras, adiciónele a la lavadora. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos todo ese objeto, lo llenamos y lo guardamos dentro del cajoncito. Entonces, todas las lavadoras que nosotros vayamos creando, las llenamos y las vamos guardando acá en este cajoncito. Entonces, ¿cómo haría el del televisor? Hagan ustedes el del televisor. El del televisor comenzaría algo así. Si no, si Si es necesario. tipo es igual a Que si no, si no entra televisor. televisor, No, porque de pronto copia mal el televisor o copia mal la lavadora. O sea, no copia ni televisor ni lavadora, sino otra cosa. Eso, hagan el del televisor. Sería igual el de la lavadora. Solamente que el televisor tiene dos atributos más que hay que pedirle, que es resolución y TDT. Primero coloque lo que le va a pedir y después le exige
Listo. 500 errores, pero no, en serio, marica, no, no pueden estar actuando. Claro, el pasado ya está contento. Pero no te van a meter encima. Listo, entonces el televisor sería algo como esto. Primero tenemos que pedir lo del televisor. Lo del televisor es tanto resolución y el TDT. Entonces le pedimos ingrese la resolución. Y la resolución es doble. Ah, no, eso sí es doble. Entonces doble resolución es igual a convert Doble. punto to doble console.real. Listo. Y vamos a pedir si tiene TDT. Console.write ingrese si tiene TDT. Sí, no.
Y venimos y acá hacemos... bueno, ¿qué pasa con TDT? TDT es un tipo de dato que booleano, ¿cierto? Y es true o false. Y yo no le puedo decir al usuario ingrese true o ingrese false, ¿cierto? Sino que yo le digo ingrese sí o ingrese no. Y tengo que hacer yo la condición para que si es sí, entonces póngale true, si no, póngale falso. Entonces vamos a hacer una condición corta. ¿Cómo sería? Entonces creo una variable booleana que se llame TDT. Y eso, entonces voy a hacerlo igual a ¿qué? Entonces yo normalmente lo haría igual a lo que tiene real_line, ¿cierto? Pero real_line es un string y es un sí. Y a mí no me sirve un sí, a mí me sirve es un true o un false. Entonces yo digo, venga, vamos a hacer una condición corta. Si console.real_line es igual idéntico a sí, entonces va a poner true. Si no, va a poner false. Esto se le conoce como una condición ternaria. ¿Cómo hay que ternaria? Es una condición corta que se hace en una sola línea de código y es para asignarle a una variable un valor dependiendo de una condición. Entonces yo hago la condición tal cual como haría una condición en un if. Entonces si console.real_line es igual a sí, entonces esto funciona como un entonces a la variable TDT llévele true. Los dos puntos funcionan como un si no. Entonces, si no, llévele false. ¿Esto sería igual a qué? Entonces, si. Ya. Profe, como él ya sabe que es true o false, no hay que convertirlo. Si esto es igual idéntico a sí, entonces a bool TDT llévelo a true. ¿Cierto? Si no, entonces llévelo a falso. Entonces, todas estas líneas las resumimos en una sola. Entonces yo siempre que yo vaya a asignarle un valor a una variable y tenga que hacer una condición, la puedo hacer. ¿Me puede repetir el nombre? En ternaria. Se llama Ternaria, condición ternaria. O cortas. Mentiras de perdernos 6 líneas para nosotros una línea. Listo, y esto siempre es para asignarle a una variable un valor. Entonces siempre la condición, ¿qué condición puedo poner acá? Cualquier condición, o sea, usted puede también decir y tal cosa o tal cosa, o sea, usted puede hacer una condición tal cual como se hace una condición dentro de un if. Solamente que esto tiene sí y si no, y ya, solamente tiene. Si pasa lo que está ocurriendo acá, con el signo de interrogación le decimos a esta variable llévele true o a esta variable llévele hola, pues el valor que ustedes le quieran llevar dependiendo de lo que ustedes tengan que almacenar. En este caso necesitamos que almacene true o false. Si no, con los dos punticos almacenamos false. ¿Listo? Para que la repasen en sus casas, se vayan acostumbrando a eso. Sí, eso también se aplica en todos los lenguajes. Ay, pero si no entendían un if normal, ¿cómo les iba a meter ese if? No, se los meto con arena y eso maluco y con piedra, no. Haciendo 10 líneas de código. Listo. ¿Qué hago acá? Entonces ya tengo que instanciar televisor. Te instancio televisor. Dime. No, ya terminemos este y van a comer. Televisor punto. Lo mismo que hicimos con esto, pero con televisor. Creamos el objeto de televisor. A televisor le llamamos consumo energético. Le llamamos peso, pero aparte de eso le tenemos que llevar resolución y TDT. Y por último, ¿qué hacemos? Lo guardamos en la lista. Entonces, lista de televisor.add
llévele el nombre del objeto que es televisor. ¿Qué hicimos acá? Lo único que hicimos fue crear dos listas para almacenar todos los objetos que el usuario cree, que ahorita las vamos a recorrer y vamos a sacar la información que necesitamos. Hicimos el while, hicimos el try catch, pedimos la información general, que es color, consumo, peso, es general para todo. Pedimos la lavadora, si es lavadora, entonces pedimos lo que nos faltaba pedir de lavadora, instanciamos, llenamos y guardamos en la lista. Si es televisor, pedimos la información que nos faltó de televisor, instanciamos, creamos el objeto, llenamos y lo guardamos en la lista. Cuando el usuario ahora finalice, ahora que el usuario finalice, diga ya no quiero llenar más, entonces tenemos que comenzar a hacer el cálculo del precio final de cada uno de esos objetos e ir acumulándolos, ir mostrando la información. ¿Por qué cuando el usuario finalice? Porque yo ya los almacené en esta lista. Y como yo ya los tengo almacenados en esa lista, yo en cualquier otro lado puedo utilizar esa lista. Hagan de cuenta que eso es como una base de datos chiquitico en memoria donde yo almacené la información. Pero no, es única, cada vez que se va a agregar, ¿se ubica en la última? O... En la última, sí, siempre. En la última es dinámico. O sea, él siempre, si ya tiene uno, lo ubica en el 2. Si ya tiene 2, lo ubica en el 3. Eso es dinámico para agregarlo. Listo, vayan, coman algo. Viene